En las viejas cocinas de tu patria, en las rutas polvorientas, algo se dice y pasa. Algo vuelve a la llama de tu adorado pueblo. Algo despierta y canta. Son los tuyos, hermana, los que hoy dicen tu nombre. Los que de todas partes, del agua, de la tierra, con tu nombre otros nombres callamos y decimos, porque el fuego no muere. Pablo Neruda. Hay vidas que destacan por su dificultad, por su excepcionalidad o por su intensidad. La vida de Tina Modotti reúne las tres cosas. Los momentos cruciales que le tocaron vivir, tanto personales como históricos, la obligaron a comenzar de cero y a inventarse una nueva vida en diversas ocasiones. Logró calmar sus dudas y sus miedos, llenar sus huecos y expresarse gracias a la fotografía, pero también la usó como un arma de denuncia. Pero ella se convirtió en fotógrafa por derecho propio. Se abrió camino con su sensibilidad, su estilo, su técnica y su clientela. Sin embargo, cuando estaba en el punto más alto como artista, lo abandonó en nombre de una revolución que no vio jamás. Friuli, nel quale nacque Tina Modotti il 16 agosto 1896, era una terra ancora molto povera, molto contadina. Le case erano fredde, scomode, usavano il focolare aperto per scaldarsi, per far da mangiare. Terra di emigranti. Il padre di Tina, del resto, veniva da Genova e l'anno successivo emigrò a Klagenfurt per impiegarsi come meccanico di biciclette di bambù. Lei a 2 anni è emigrata in Austria con la famiglia. La famiglia è tornata che lei aveva 7 anni. In famiglia parlava il friulano, perché a Udine nei borghi si parlava il friulano. È andata a fare l'esame alla scuola elementare per poter essere ammessa alla seconda o alla terza. È stata bocciata perché non conosceva la lingua italiana. Però nel giro di 5-6 mesi lei ha imparato perfettamente l'italiano, ha fatto di nuovo l'esame e è stata promossa a pieni voti. Questa è già l'indicazione di quali capacità aveva lei di apprendimento. La producción de seda era la principal fuente de trabajo para los udinenses. Ella tuvo que abandonar la escuela en 3er grado para ayudar a su madre en el oficio de costurera. Poi a 12-13 anni si dava da fare per lavorare in Finlandia perché doveva sostenere la famiglia, erano in tanti. Ha sempre lavorato tutta la vita. Tina recordaba cuando su padre la llevó a una manifestación del 1 de mayo en Austria, donde además de ondear banderas rojas, se pronunciaron discursos obreros en italiano y esloveno. In quel tempo il socialismo era nascente in Udine, eravamo proprio agli albori. Tant'è vero che il padrino di battesimo di Tina nella Basilica delle Grazie fu proprio Demetrio Canal, che era uno dei primi socialisti in Udine. El carácter étnico friulano se ha caracterizado como el de un pueblo del norte, campesino y católico, de frontera y de migrantes. Aquí nació y se formó Tina hasta la adolescencia. Tina Modotti è nipote di Pietro Modotti, che era un illustre fotografo udinese. Sicuramente fotografò Tina e fotografò i suoi fratelli. Cuando en 1906 se proyectó en Udine la película Buffalo Bill, tuvo su primer encuentro con el cine y con América, sin imaginar que a ese continente emigraría, obligada por la pobreza al igual que miles de italianos.
En 1913, la jovencita de 16 años tomó sola el tren de Udine a Génova, donde abordó el barco alemán llamado Moltke, rumbo a América, para alcanzar a su padre y a su hermana Mercedes. Cuando finalmente pisó tierra, hizo el largo recorrido desde Nueva York hasta San Francisco, sin imaginar que nunca más volvería a su ciudad natal y que sería convertida en un mito. Entre la aventura de descubrir el nuevo mundo y la nostalgia de su tierra, conservaron sus valores y los lazos familiares. Crearon una colonia independiente y autosuficiente, una pequeña Italia, The Little Italy. Había una gran efervescencia social. Se discutía de política y se propició una actividad cultural y artística donde surgieron periódicos, círculos de ópera y de teatro, en los que Tina participó como actriz y tuvo una buena acogida por parte del público y de la crítica. Pero para ella, el mundo era más amplio e intuía que su horizonte no terminaba ahí. En la exposición Pan Pacific de 1915, para celebrar la apertura del Canal de Panamá, conoció al poeta y pintor norteamericano de origen francés, Rubens de la Berrechie, al que llamaban Robot. Él quedó fascinado por su tipo latino y ella por su personalidad artística y progresista, pero quizá también vio en él la posibilidad de salir del círculo italiano, lo que significó un rompimiento con las costumbres. Se fueron a vivir juntos a Los Ángeles, donde ella mantuvo su oficio de costurera, mientras él escribía poesía, hacía caricaturas y batik, y pintaba figuras eróticas al estilo Aubrey Beardsley, con Tina como modelo. Aunque se sabe poco de su periodo californiano, se ha dicho que su casa era centro de reunión de artistas e intelectuales, donde se hablaba de filosofías orientales, de socialismo y de psicoanálisis. Dos artes jóvenes hermanadas y en plena experimentación llamaron la atención de Tina: la fotografía y el cine. Quiso probar suerte y viajó a Hollywood, donde en ese momento estaba de moda lo latino. Entre 1920 y 1922 hizo roles secundarios en algunas películas como The Tiger Scott. Curiosamente, hizo el papel de mexicana en Riding with Death y en I Can't Explain. Pero su paso por la meca del cine fue fugaz, ya que el cine mudo la usó como estereotipo de mujer exótica, a la que vestían de odalisca, gitana o femme fatale. Abandonó el cine desilusionada al constatar que solo les importaba el físico, lo que para ella era una banalidad. Quizá la personalidad un poco pasiva de Robot y las inquietudes de Tina hicieron que su relación se tambaleara. Quando si trova in America conosce Edward Weston e quando lo conosce nel 1920-21 è già un grande fotografo americano. E tuttora Edward Weston è considerato nella storia della fotografia un capítulo importantísimo. Él también estaba casado y tenía 4 hijos. Al igual que la de Tina, su relación estaba en crisis y es en ese momento cuando se conocieron y se enamoraron. A partir de entonces mantuvieron una relación epistolar que duraría 10 años. Weston destruyó la mayor parte de estas cartas, pero eligió unas cuantas en donde quedó para siempre su historia. Edward, todo el día me he embriagado con el recuerdo de la última noche, y su belleza y su locura me sobrecogen. No tengo más que cerrar los ojos para sentirme, no de nuevo, sino todavía cerca de ti, en esta amada oscuridad, con el sabor del vino en los labios y la presión de tu boca sobre la mía. Es probable que Weston comenzara a enseñarle a manejar la cámara, pero además ella tenía experiencia como modelo y posó para él. Una de estas primeras fotos debió haber tenido un significado especial para ella,
pues la conservó hasta su muerte y es la que sirvió para el bajo relieve que el grabador mexicano Leopoldo Méndez hiciera para su tumba. Robó fue convencido por su amigo mexicano Ricardo Gómez Robelo, antes exiliado en Estados Unidos y en ese momento director del Instituto Nacional de Bellas Artes, de ir a México. Pocas cosas hay que no emanen belleza. México es tierra extrema y un paraíso para la creatividad. ¿Puedes imaginar una escuela de arte donde todo es gratuito para todos, mexicanos o extranjeros? Después de 10 años de guerra y desventuras, es maravilloso ver lo que se está construyendo en esta tierra. La relación entre Tina y Weston aún no tomaba un contorno preciso y ella decidió alcanzar a Robó en México. Pero cuando atravesaba la frontera, recibió un telegrama con la terrible noticia. Robó estaba en un hospital de la Ciudad de México. Después de 5 días de agonía, murió de viruela el 9 de febrero de 1922, a solo 2 meses de su llegada. Tenía 31 años. Tina ya no lo alcanzó vivo. Lo primero que hizo fue ir a despedirse de Robó en el Panteón Dolores. Era tremendo el silencio, la ausencia, la nada. Pocas semanas después recibió la noticia de la muerte de su papá, por lo que tuvo que volver por un tiempo a San Francisco. A finales de ese mismo año, publicó un libro con los poemas y parte de la obra gráfica de su compañero, titulado The Book of Robó, lo que además de ser un homenaje, la ayudó a salir del duelo. Escribió un prólogo sincero y afectuoso donde citó una frase de Nietzsche. Muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren muy temprano, y sin embargo suena el precepto, muere en el momento preciso. Así habló Zaratustra. ¿Moriría en el momento preciso? Cuando volvió por un tiempo a San Francisco, se reencontró con Weston. El recuerdo de las palabras de Robó y el entusiasmo de Tina los animaron a ir a México. Además, el dolor causado por sus pérdidas la hicieron tomar la decisión de romper con el pasado y decidió adoptar este país como hogar para comenzar una nueva vida. Hacía 10 años que ella había salido de su natal Udine y algo en este país se lo recordaba. Alguna vez dijo que se sentía en casa. Estaba determinada a encontrar un lugar para ella en tierras mexicanas. Después de varios meses de arreglos, finalmente a mediados de 1923, abordaron el barco Colima con dirección al puerto de Manzanillo. Los acompañaba Chandler, de 13 años, hijo mayor de Weston. Tina tenía 26. Después de un largo recorrido y de llenar sus ojos con gente, paisajes, colorido, aromas, comida y artesanías, llegaron a la Ciudad de México, que para entonces tenía una población cercana al 1.000.000 de habitantes. Rentaron una grande ex hacienda en lo que entonces eran suburbios, Tacubaya. En México se daba un movimiento artístico y revolucionario de gran trascendencia, el muralismo. Y en México, por razones de desarrollo social, hay una como puesta en escena del nacionalismo, de voltear y mirar nuestros orígenes, y Diego y los muralistas pintan a los indios, y hay un interés por lo popular, y hay un interés por las tradiciones prehispánicas, que se mezcla con el modernismo y entonces producen estas piezas. El arte tenía que ser monumental y público, para que fuera accesible al pueblo y no limitado a los muros de un museo. Es por eso que en ese periodo México es de una singularidad a nivel internacional, y vienen los grandes artistas, hay toda una efervescencia social y hay una como enorme creatividad, y por eso viene Weston. Se puede decir que llegaron al lugar preciso en el momento preciso. Tina acompañaba a Weston a fotografiar el país como ayudante y como alumna. A medida que aprendió composición y técnica, fue adquiriendo seguridad y comenzó a tomar sus propias fotografías.
En las primeras predominaron la representación de objetos como juguetes y artesanías. En las primeras Tina está aprendiendo. Es evidente que Tina está siguiendo los pasos de un maestro. En las últimas ya se confunden. En ocasiones tomaban fotos de lo mismo, pero cada uno con su propia sensibilidad. Ella, con una visión más humanista, incluía a personas en su vida cotidiana, mientras la fotografia di Weston era más abstracta y moderna. Lei si trova a essere fotografa di una realtà, e mi viene in mente ad esempio la bellissima fotografia dei fili della luce che rappresentano la modernizzazione del Messico. Fa in modo che la sua fotografia non sia una delle tante fotografie, ma sia la fotografia di quel tempo. Tina Modotti apprende dall'estudiantismo che era una specie di futurismo messicano. Questo modo nuovo, dinamico di fotografare, apprende attraverso delle riviste un'altra avanguardia che stava in Europa che si chiamava costruttivismo e allora fa queste bellissime immagini delle scalinate dello stadio di Città del Messico prese in grande prospettiva, dove le foto diventano molto dinamiche e arrivano persino all'astrazione. No obstante su entusiasmo y el hecho de que tenían trabajo, la situación económica de Tina y Weston no era fácil. Tuvieron que mudarse 2 veces de casa. Primero a la Colonia Juárez, donde él abrió un estudio de retratos comerciales, retomando la veta que había practicado en Estados Unidos. Y después a una bella casa en forma de barco, rodeada de magueyes en la calle de Veracruz. Tina retrató algunos ángulos de esta casa con un sello de modernidad. Mientras tanto, Weston hacía retratos de personalidades de la época y también de algunos objetos. Un objeto tan sencillo y sin importancia, de repente Weston tiene la capacidad de verle las como cualidades escultóricas. Es el maestro con quien Tina está compartiendo día con día. Era dueño de una técnica bestial, Weston, manejaba formatos grandes, una gran calidad. Tina fue una artesana, aprendió el oficio muy bien y la prueba es que las poquitas copias que hizo de estos platinos siguen por ahí y son de las fotos pues, más altamente evaluadas del planeta. O sea, ese periodo mexicano es quizá de lo más caro que hay en términos del mercado fotográfico actual. Weston fue atraído por la foto de desnudo y es entonces cuando Tina posa para él en la azotea de su casa, al tiempo que con placer recibe el sol mexicano. En mayo de 1924, poco antes de conmemorar su primer aniversario en México, fueron a un estudio en el centro y se tomaron una foto de boda, un poco cursi, pero para ellos fue un divertimento y un recuerdo de su amor. Estos días fueron únicos e irrepetibles. Ambos eran felices y muy productivos. Con el paso del tiempo, Weston fue invadido por los celos. En su diario, Weston anotó: La próxima vez será mejor que me busque una mujer fea como el infierno. En diciembre de 1924, Weston decidió volver a Glendale por un tiempo. Edward, ansiaba que llegara la noche para encerrarme aquí en nuestro pequeño estudio y escribirte. La soledad de la casa es terrible. Seguramente siempre supe, y desde antes de esta noche me di cuenta de lo mucho que significas para mí. Dime, por favor, que tal vez no he sido tan mala como me imagino, porque Edward, de verdad, estoy sufriendo muchísimo esta noche, y te extraño. La importancia de esta correspondencia, desde mi punto de vista, está en que son los únicos documentos que nos devuelven la voz de Tina Modotti. Tina piensa en Weston cada día.
pero en la libertad de esos 8 meses, coquetea cada vez más con la militancia. Tina encuentra en México el ambiente que es continuidad de lo que ha vivido en su infancia, adolescencia, primera juventud, y vuelve a arraigarse en las luchas obreras. En 1925 comenzó a colaborar para el periódico del Partido Comunista Mexicano, El Machete, traduciendo del inglés y del italiano artículos antifascistas. Ella, hay que recordar que es modelo de Rivera en varios de los murales. Primero en el mural de Chapingo. Y Diego toma fotos de Weston y a la vez toma él sus propios trazos de lo que ha hecho como al tomar a Tina como modelo desnuda. Está la tierra dormida y es realmente Tina acostada, pintada por Diego con una belleza, porque Diego aún en los murales usaba pincel pequeño, considerada por muchos el desnudo maestro de Diego. Retrataban para Mexican Folkways de Francis Tour, la Paca, como la llamaban todos, o creo que Diego Rivera le decía la cara de perro, no recuerdo. Ella retrató todos los objetos del arte mexicano. Non possiamo dimenticare le sue inchieste fotografiche come Idols Behind Altars, in cui documenta gli idoli dietro gli altari, cioè i sincretismi religiosi del Messico. Mentre Weston punta prevalentemente all'aspetto estetico della fotografia, Tina riesce a dare alla fotografia una funzione di propaganda, di documentazione realistica. La sua è una fotografia assolutamente originale. Non c'era ancora stato il fotogiornalismo. Tant'è vero che alcune delle sue fotografie appaiono poi su riviste come Macy's, New Macy's. Ella había adoptado a México como su hogar y él sentía nostalgia por sus hijos. A finales de 1926, Weston sintió que su etapa en México se había agotado y decidió volver a Estados Unidos de manera definitiva. Rumbo a la estación de trenes, con lágrimas en los ojos, se abrazaron en silencio sin saber que sería la última vez. En su diario, Weston anotó: Dejar México será recordado por dejar a Tina. Llevó consigo los negativos de 750 fotos tomadas en este país entre 1923 y 1926. La casa de la calle de Veracruz se vació. Edward, me desperté con la agradable sensación de que tú estabas aquí. Pero la ilusión no duró nada. Este terrible dolor en mi corazón no me deja. Mejor empiezo a empacar porque eso lo puedo hacer mecánicamente. A la partida de Weston, tanto por problemas económicos como quizá para evitar recuerdos, Tina se mudó a un departamento en la calle de Abraham González, cerca del centro, y se llenó de trabajo como una tablita de salvación. Acondicionó un cuarto oscuro y decidió salir a la calle con su cámara Graflex para dejar testimonio de la miseria, del sufrimiento, de la desolación en los ojos infantiles, en una sociedad en la que los pobres no tienen cabida. Pero también fijó para siempre la lucha, la protesta organizada. Volvamos a la fotografía, Edward. No sabes con cuánta frecuencia me viene a la mente lo que te debo por ser tú la persona importante que en cierto momento de mi vida, cuando no sabía qué hacer, fue la única guía e influencia vital que me inició en este trabajo, que no es solo un medio de vida, sino un trabajo al que he llegado a querer con verdadera pasión y que da muchas posibilidades de expresión. De verdad, querido Edward, en mi corazón hay un profundo sentimiento de gratitud hacia ti.
El Partido Comunista Mexicano, que había sido fundado en 1918, 3 años antes que el chino, tenía entre sus dirigentes y militantes más ortodoxos al pintor Javier Guerrero. Tina lo había conocido 5 años antes en una exposición de artesanía mexicana en Los Ángeles. En su rostro inescrutable de indígena tolteca y en su ferviente militancia, ella encontró la seguridad y disciplina que necesitaba. Se involucraron sentimentalmente. La impresión de sus fotos en el periódico carecía de calidad y no tenían firma, pero para ella era una manera más de militancia. Tina hacía su revolución con la cámara. Hay que decir que no todas sus fotos son documentales. En algunas hizo posar a sus personajes para lograr una escena con significado ideológico. En otras hizo un montaje. Unió 2 imágenes opuestas para denunciar las injusticias del capitalismo. Fue una mujer a quien le importaba pues la buena pintura, la buena literatura. Ella habla de cómo lee antes que casi nadie el Ulises de James Joyce. Si tú ves el principio del Ulises de Joyce, la composición que describe con una vasija, un espejo y una navaja de afeitar, tienes de inmediato la imagen de la guitarra, la canana y la mazorca. Ahí está Joyce, en esas imágenes de Tina Modotti. Es en las naturalezas muertas en donde le imprime un sello que realmente es muy interesante. Esta, que es una de sus clásicas, ¿no? En donde vemos la canana, ¿no? La revolución, y luego la hoz, que es el símbolo comunista por excelencia, una guitarra y el típico petate, ¿no? Entonces, esto de alguna manera implica el comunismo, pero también implica un retrato de México. Yo sentí que Tina Modotti destacaba no como militante, porque hubo muchísimas mujeres comunistas, militantes, muchas mujeres en el Socorro Rojo Internacional, pero no hubo nunca grandes mujeres fotógrafas, y ella es una gran fotógrafa y lo prueban sus fotografías, y su etapa mexicana es su etapa de fotógrafa. Por lo tanto, es la etapa para mí más interesante, más fascinante de su vida. Ma è la fotografia che dà luce a tutta la sua vita. Lo que más me gusta de toda la obra de Tina es Tina misma. Se ha dicho que a Tina le habían encontrado un problema en la matriz y que no podría tener hijos. Tal vez esta fue una más de las razones para darle un sentido a su vida a través de la militancia. Comenzó a colaborar en el Socorro Rojo Internacional, asociación que aparentemente ayudaba a comunistas en problemas, pero que aunque quizá ella no lo sabía, estaba controlada desde la Unión Soviética. Tina estaba presente en todos los mítines y manifestaciones. Durante la campaña de apoyo a Sacco y Vanzetti en 1927, conoció a un italiano comunista recién llegado de Nueva York, bajo el seudónimo de Enea Sormenti, pero cuyo verdadero nombre era Vittorio Vidali, quien rápidamente se integró al Partido Comunista Mexicano y ocultó ser un agente del Comintern. Tina y Vidali se hicieron amigos y camaradas de partido. A partir de entonces, Vidali se convirtió en una figura protectora y a la vez en una sombra ominosa durante más de 10 años. Cuando se va Weston y Tina decide quedarse en México, es importante lo que hace ella con los murales. Se convierte en la más importante fotógrafa de los murales mexicanos. Tina era la compañera de Javier Guerrero, pero su relación se interrumpió, pues él fue enviado a estudiar a la Escuela Lenin de Moscú. No se despidieron, pues ella lo alcanzaría, pero fue entonces cuando cayó un rayo fulminante en la vida de Tina. Julio Antonio Mella, su pasión y su muerte. Javier, sé de antemano el terrible efecto que esto tendrá sobre ti, pero ya es tiempo que te diga lo que debo decirte. Quiero a otro hombre,
Lo quiero y él me quiere a mí. Y este amor ha hecho posible lo que creía que nunca podría pasar. O sea, dejar de quererte a ti. En la efervescencia política del México de 1927, un joven destacaba entre los oradores, el revolucionario cubano exiliado en México, Julio Antonio Mella. Había sido el primer secretario general del Partido Comunista Cubano. Estaba casado y su mujer regresó a Cuba para que naciera su hija Natasha, a la cual no conocería. Mella era un hombre guapo y con un fuerte carisma. Se convirtió rápidamente en una figura prominente entre los militantes del Partido Comunista Mexicano. Pero él se identificaba con las ideas de Trotsky, por lo que no pasó mucho tiempo en ser señalado por la ortodoxia stalinista que predominaba dentro del partido. Desde que sus miradas se cruzaron una noche en las oficinas del periódico El Machete, no pudieron dejar de pensar el uno en el otro. Al principio ella se resistió. Imposible saber si porque aún tenía una relación con Javier Guerrero o porque se daba cuenta de que él era considerado como un desviacionista al interior del partido. Pero el amor fue más fuerte y al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Él la llamaba Tinísima. Y es la típica composición angulada, modernista, que habla de una máquina que sirve para escribir, en fin, tiene unas implicaciones enormes y que me encanta porque además también tiene esa referencia al amor, ¿no? Que de nuevo, si uno sabe lo que hay atrás de esa mirada, se le puede aplicar una lectura y una comprensión de las fotografías particular. Y en la hoja de papel se puede leer una frase de Trotsky sobre la relación entre el arte y la técnica. Una noche de enero de 1929, cuando caminaban en la oscuridad de la calle donde estaba su casa, se escucharon 2 tiros. Mella cayó al piso y, según Tina y algunos testigos, sus últimas palabras fueron: "Que quede claro que me mandó matar el dictador Machado". Fue trasladado al Hospital Juárez, donde horas más tarde falleció. Tenía 26 años. Tina tomó la fotografía más difícil de toda su vida, la del hombre que amaba, muerto. La primera hipótesis del Ministerio Público y de la prensa fue que era un crimen pasional. Tina fue interrogada sin piedad y durante la investigación, tanto la policía como reporteros del periódico Excelsior saquearon su departamento, publicaron artículos sobre su vida privada, sus cartas personales y las fotos de desnudo que le había hecho Weston. Además del dolor, su intimidad fue violada. Diego Rivera protestó vigorosamente por el proceso desatado en contra de Tina y por el hecho de que no estaba en condiciones de defenderse. Dijo también que era una falta de respeto a la memoria de Mella. Pero durante la investigación, Tina cayó en contradicciones y sus declaraciones despertaron suspicacias. Al final se aceptó que la causa era política. Se detuvo al cubano Magriñá y Tina fue absuelta. Hubo diversas hipótesis acerca del asesinato de Mella y la duda persiste hasta nuestros días. Nunca se declaró un culpable, pero muchos pensaron que la eliminación de Mella fue una orden dada desde Moscú y que Vidali estuvo involucrado. Un mes antes de su asesinato, durante una fuerte discusión en la sede del partido, Vidali le dijo a Mella: "No te olvides nunca que de la Internacional solo se sale en 2 modos, o expulsado o muerto". A Vidali no se le volvió a ver. La hija de Mella, Natasha, declaró a un periódico de Miami, donde vive, que Tina espiaba a su padre bajo las órdenes del Kremlin, pero que no calculó que iba a enamorarse de él. Al mes de su muerte, Tina presidió en el Teatro Hidalgo un homenaje al joven y estimadísimo revolucionario cubano. Nunca pudo explicar quién le disparó. Hay quien dijo que Tina defendió la causa antes que al amor.
Cuando pasó el shock que provoca la muerte inesperada de un ser querido, como una forma de protección mental para no caer en la locura, el dolor tocó hasta sus huesos. Estaba sola con su soledad. Tina dijo que Mella había sido el amor más grande de su vida. Tuvo que haber llorado hasta acabar sus lágrimas. Esperó la llegada del sueño cada noche para hundirse en la oscuridad y en el silencio, solo para despertar cada mañana y sentir el miedo de seguir viva. Quizá deseó estar muerta también, o pensaba cómo inventarse una nueva vida para poder seguir viviendo. Necesitaba tiempo y soledad para digerir la pérdida. Meses después, nuevamente se prendió de su tablita de salvación, el trabajo, y partió a Tehuantepec. Ahí realizó algunas de sus fotos más memorables. Siendo mujer fotografiando otras mujeres, las captó en su fortaleza, en su trabajo diario para ganarse la vida, en sus labores cotidianas, educando y criando a sus hijos. En ella se percibe mayor espontaneidad que en sus fotos propagandísticas. Mella irrumpió en la vida de Tina como un huracán, de la misma manera como se fue. Parece que el destino de Tina y el de México estaban ligados. En 1929 se cerró el periodo revolucionario y el paraíso de los artistas. El gobierno de Emilio Portes Gil clausuró las oficinas del Comité Central del Partido Comunista y la policía saqueó y destruyó los modestos talleres del periódico El Machete. El hermano de Tina, Benvenuto, que la acompañó durante su duelo, tuvo que regresar a Estados Unidos debido al ambiente enrarecido de México. Para ella los años 20 es el desfile de una serie de bajas en su vida íntima, ¿no? Empezando por su primer esposo, Robó, y terminando por la última pareja que tuvo en México, Julio Antonio Mella. Es esa persona la que tenemos en México, un personaje bastante más denso, complejo, completo. Mi queridísimo Edward, últimamente yo he sufrido mucho. Estar cerca de ti por un momento, poder soltar todas las emociones atoradas que me oprimen el corazón. Comprenderías la tragedia de mi alma y la sentirías conmigo. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Vivo en un mundo distinto, Edward. Resulta extraño cómo esta misma ciudad y este mismo país me pueden parecer tan diferentes de lo que me habían parecido hace años. El año de 1929 fue el de su mayor actividad fotográfica. Se calcula que durante su estancia en México realizó aproximadamente 400 fotografías. Ese mismo año se inauguró una exposición con su obra en la Biblioteca Nacional. Al centro y arriba está la foto de Mella. Me considero una fotógrafa y nada más. La fotografía, por el mismo hecho de que solo puede ser producida en el presente y basándose en lo que existe objetivamente frente a la cámara, se impone como el medio más satisfactorio de registrar la vida objetiva en todas sus manifestaciones. De allí su valor documental. En 1930, al día siguiente de su toma de posesión como presidente de la República Mexicana, Pascual Ortiz Rubio sufrió un atentado del cual salió ileso. La campaña anticomunista y xenófoba que se había desatado encontró el pretexto ideal para la represión y la expulsión de extranjeros de izquierda. Tina fue acusada de haber participado en el atentado, fue encarcelada durante 13 días y expulsada del país que amaba y que tantas penas y alegrías le había dado. En Veracruz, Tina abordó el barco Edam en calidad de detenida. Cuando éste hizo una escala en Estados Unidos, le fue negada la autorización para desembarcar, a menos de que se retractara de sus ideas políticas, cosa que no estaba dispuesta a hacer,
y entonces fue obligada a seguir hasta Holanda y después a Alemania. Le esperaba una sorpresa. En el puerto de Tampico, Vidali había logrado subir al mismo barco con un pasaporte falso. A partir de entonces, el rumbo de la vida de Tina cambiaría para siempre. Tenía 34 años. Había perdido todo. Su carrera como fotógrafa se truncó. Su talento se desperdició y su vida se eclipsó. Ahí comenzó el encierro en sí misma. Si a México llegó en el momento justo, a Alemania llegó demasiado tarde. La crisis del 29 en Estados Unidos repercutió en todos los países capitalistas y en Alemania, además, los nazis conquistaban el consenso de las masas. Comenzaron las persecuciones contra los comunistas y los judíos. Ma io credo che Tina Modotti, nella sua fotografia proprio, sia soltanto messicana. Dice, non riesco a fotografare perché è tutta un'altra luce. Se dio una última concesión de creatividad e hizo una decena de fotos. Una de ellas fue utilizada 50 años después por las feministas de la ex Alemania democrática después de la caída del muro. Cuando su permiso de permanencia expiró, aceptó que Vidali hiciera los arreglos necesarios para que se estableciera con él en Moscú. Rápidamente fue invitada a trabajar en el Partido Comunista Soviético y su relación con Vidali se hizo más estrecha y pública. Es probable que Tina buscara en él una dirección, la estabilidad que le había sido arrancada. Yo creo que Tina Modotti abandonó la fotografía porque la practicó para empezar en un espacio excepcional, que era el de la Ciudad de México en los 920, ¿no? Para empezar. El sol de esa ciudad, ¿no? La luz de esa ciudad. Por otro, problemas técnicos, ¿no? De los que nos enteramos por medio de sus cartas. Así que el tipo de papel que no encuentra o que encuentra en Europa. E a un certo punto si decide o si convince che anche la fotografia utilizzata come strumento di indagine sociale, se non addirittura di battaglia politica, è insufficiente perché nel mondo c'era il nazifascismo. Que quizá perdió sentido para ella, ¿no? Y le encontró más sentido al trabajo que empezó a hacer en el Socorro Rojo Internacional. Mi querido Edward, he estado viviendo en un remolino constante desde que llegué aquí, en octubre. Vivo una vida completamente distinta, tanto así que me siento una persona distinta, pero muy interesante. Tengo que suplicarte que divulgues lo menos posible mi presencia aquí. Podría causarme problemas en el futuro. Tina militaba en México en el Socorro Rojo Internacional y eso hace que pueda entrar fácilmente a la Unión Soviética y desempeñar ahí distintos trabajos dentro del Socorro Rojo en la Unión Soviética. El Socorro Rojo Internacional dependía directamente de Stalin, no era una agencia humanitaria, sino era una agencia que implementaba la política exterior soviética. Cuando en 1936 les ofrecieron a Tina y a Vidali ir a la Guerra Civil Española, ella no dudó. Era su oportunidad para salir de la opresión de Moscú. Llegaron a España y bajo el seudónimo de Carlos Contreras, él organizó el V Regimiento bajo su mando y muy pronto dejó en claro que su objetivo no era combatir a los franquistas, sino eliminar toda práctica que se apartara de la ortodoxia estalinista. Extrañas desapariciones y muertes quedarían sin explicación, como el asesinato del anarquista catalán Andreus Nin, de la cual Vidali fue señalado por haber estado involucrado. Ella, con el nombre de María, fue destinada al Hospital Obrero, donde colaboró estrechamente con el médico canadiense Norman Bethune, quien creó la primera unidad móvil de transfusiones que salvó innumerables vidas. Durante su estancia en España, recibió la noticia de que su mamá había muerto. No la había visto en los últimos 10 años.
Tras la derrota de los republicanos en 1939, se le encomendó la tarea de encontrar asilo para los 30.000 refugiados revolucionarios. Tina partió hacia el continente americano con un pasaporte falso, pero a su llegada a Nueva York se encontraba en una lista negra de comunistas y, como una ironía más de la vida, se vio obligada a continuar su viaje de retorno a México 9 años después de haber sido expulsada. Llegó al puerto de Veracruz el 19 de abril de 1939. Una vez más tenía que empezar de nuevo. Solo que esta vez no venía con la energía de años atrás. Había visto y vivido demasiadas cosas. El presidente Lázaro Cárdenas, que dio asilo a 30.000 españoles republicanos, anuló su expulsión de 1930. Rentó un pequeño departamento en la calle Dr. Balmis y adoptó una perrita y una gatita. Al poco tiempo llegó Vidali de Estados Unidos con un encargo: eliminar a León Trotsky, que hacía 2 años residía en México, aunque el atentado fue fallido. Su desilusión por la tragedia política y la vergüenza que quizás sentía la apagaban lentamente, y en su mirada había una tristeza infinita. No frecuentó a sus amistades de antes. No podía y no quería voltear al pasado. Se escondió porque no le gustaba haber regresado a México bajo un nombre falso, y se escondió incluso. A mí me contó la viuda de Beth Traven que una vez él la vio en el correo y de lejos le hizo así ella a él, que no se acercara, así, con angustia. Nunca dijo nada, salvo al parecer a Jesús Hernández, que es un miembro del Partido Comunista Español, que es el principal testigo en contra de Vidali, que fue ministro en el gobierno del Frente Popular y que después rompió con el comunismo en un libro muy famoso que se llama Yo fui ministro de Stalin. Bueno, al parecer, en una conversación que tuvieron aquí en México, pues Tina Modotti dijo: hubieras debido de ejecutarlo a Vittorio por todas las cosas que hizo, pero después ya no dijo más nada, ¿no? Su trabajo se limitó a ayudar a los refugiados españoles y a la traducción de artículos para el boletín de la Asociación Antifascista Garibaldi. Era una manera de relacionarse con Italia que en esos momentos le provocaba nostalgia. Mario Montañana, entonces dirigente en México de la Asociación Antifascista Garibaldi, dijo que en las últimas semanas Tina deseaba volver a la ciudad que la vio nacer. ¿Cuántas veces no habrá recordado su infancia y adolescencia en Udine? Su gente, sus fiestas, el paso de las estaciones, sus calles, sus plazas, sus iglesias, sus montañas nevadas. Después de meses de aislamiento, reapareció en público la noche del Año Nuevo de 1941, en una cena organizada en casa del cónsul chileno, su amigo el poeta Pablo Neruda. Tina estaba preparando la repartición de regalos de Reyes entre los niños españoles refugiados. El 6 de enero, el arquitecto alemán Hannes Meyer, también refugiado en México para huir del nazismo, organizó una pequeña cena en su casa. Tina y Vidali, distantes y fríos entre ellos, fueron invitados. Él se fue antes al periódico donde trabajaba. Ella se despidió al poco tiempo, pues dijo que se sentía mal. Tomó un taxi y a los 10 minutos murió sola de un infarto. Tenía 46 años. No se le practicó autopsia y en los archivos del hospital quedó escrito que murió de una congestión visceral generalizada. Para sus contemporáneos fue difícil eso. Debía haber algo más, ¿no? De eso se muere cualquier persona, no alguien como Tina Modotti. Su funeral multitudinario fue arreglado por sus amigos mexicanos y en medio de azucenas, su flor favorita, fue depositado su féretro el 7 de enero de 1942, en el mismo panteón donde 20 años antes fue sepultado Robó.
Vidali no fue al homenaje que se le rindió ni al funeral. Su tumba es reconocible por el bajo relieve de su perfil, basado en el dibujo que Leopoldo Méndez hizo de la foto de Weston y el poema que escribió Pablo Neruda. ¿Quién fue realmente esta mujer que vivió con estoicismo la muerte, la desilusión, pero también la intensidad y el amor? En el libro Homenaje a Roubaud, ella citó a Nietzsche: muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren muy temprano. Y sin embargo suena el precepto: muere en el momento preciso. Se dijo que cuando murió, en su bolsa llevaba una foto de Mella. Quizá Tina se fue en el momento preciso.